Buenas noches, gente. El día de hoy continuaremos con la lectura de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en el capítulo 24, que lleva de título El fabricante de varitas. Y dice más o menos así. Fue como si se sumergiera en una vieja pesadilla. Creyó estar arrodillado junto al cadáver de Dumbledore, al pie de la torre más alta de Hogwarts, pero en realidad estaba contemplando un cadáver diminuto, acurrucado en la hiedra, atravesado por el puñal de plata de Bellatrix. Harry no cesaba de repetir: Dobby, Dobby, pese a que el elfo se había ido para siempre. Enseguida comprendió que al menos había llegado al sitio que querían ir, porque Bill y Fleur, Dean y Luna formaban un coro alrededor de él, arrodillado todavía junto al elfo. ¿Y Hermione? Preguntó de repente. ¿Dónde está Hermione? Ron la ha llevado adentro, contestó Bill. No te preocupes, se pondrá bien. Volviendo a centrarse en Dobby, Harry le extrajo el afilado puñal. Luego se quitó la chaqueta y lo cubrió, como si lo abrigara con una manta. Cerca de ahí, el mar batía contra las rocas. Harry escuchó su murmullo mientras los otros hablaban y tomaban decisiones sobre asuntos por los que él era capaz de mostrar interés. Así pues, Dean llevó al herido Griphook a la casa y Fleur los acompañó. Por su parte, Bill hizo algunas sugerencias sobre la mejor manera de enterrar al elfo. Harry dijo que sí a todo, sin saber en realidad lo que Bill proponía. Mientras contemplaba un pequeño cadáver, la cicatriz seguía doliéndole, y en un rincón de su mente, como si mirara por un largo telescopio puesto al revés, vio a Voldemort castigando a todos los que se habían quedado en la mansión Malfoy. El señor tenebroso estaba tremendamente furioso, pero el dolor de Harry que sentía por Dobby desdibujaba la escena, de modo que ésta se convirtió en una tormenta lejana que percibía desde el otro lado de un vasto y silencioso océano. No quiero enterrarlo mediante magia, sino como es debido, fueron las primeras palabras que Harry, plenamente consciente, logró pronunciar. ¿Tienes una pala, Bill? Un poco después se puso a trabajar solo, clavando la tumba en el sitio que Bill le había mostrado en un rincón del jardín entre los matorrales. Cavaba como con una especie de rabia, regodeándose con el trabajo manual y disfrutando que no podía usar magia, porque cada gota de sudor y cada ampolla eran como un tributo al elfo que le había salvado la vida. La cicatriz le dolía, pero controlaba el dolor. Lo sentía, pero lo mantenía alejado. Por fin había aprendido a dominarlo, a hacer lo que Dumbledore había intentado que Snape le enseñara, cerrarle la mente a Voldemort. Y del mismo modo que el señor tenebroso no había logrado poseer al muchacho cuando éste se consumía de pena por Sirius, ahora tampoco conseguía que sus pensamientos lo penetraran mientras lloraba la muerte de Dobby. Por lo visto, el sufrimiento tenía a Voldemort a raya, aunque seguramente Dumbledore no lo habría llamado sufrimiento sino amor. Harry cavaba cada vez más hondo en la dura y helada tierra, y de esa manera ahogaba su tristeza en sudor, negando al mismo tiempo el dolor de la cicatriz. A oscuras, sin más compañía que el sonido de su propia respiración y el murmullo del mar, recordó todo lo acontecido en la mansión Malfoy y todo cuanto había oído, y empezó a comprender. El constante ritmo de los brazos marcaba el compás de sus pensamientos, reliquias, horrocruxes. Sin embargo, en su interior ya no ardía aquella extraña y obsesiva ansiedad, porque la pena y el miedo lo habían sofocado. Se sentía como si se lo hubieran despertado a bofetadas. Continuó cavando sin parar. Él sabía dónde había estado Voldemort esa noche, a quien había matado en la celda más alta de Nuremberg y por qué. Entonces le vino a la memoria con la gusano que había muerto por culpa de un mínimo instante de clemencia breve e inconsciente. Dumbledore lo había previsto. ¿Qué otras cosas sabía el profesor? Había perdido la noción del tiempo y solo se dio cuenta de que había aclarado un poco cuando Ron y Dean se reunieron con él. ¿Cómo está Hermione? Mejor, contestó Ron. Flair está con ella. Harry tenía preparada una respuesta para cuando preguntaran por qué no había hecho una tumba perfecta con la varita mágica, pero no la necesitó, porque Ron y Dean saltaron con sendas palas al hoyo y juntos trabajaron en silencio hasta que consideraron que ya era bastante profundo. Harry envolvió mejor al elfo con la chaqueta
le había echado por encima. Ron se sentó en el borde de la fosa, se quitó los zapatos y le puso sus calcetines a Dobby, que iba descalzo. Y Dean le dio un gorro de lana a Harry, que se lo colocó con cuidado al elfo en la cabeza, tapándole las orejas de murciélago. Habría que cerrarle los ojos. Harry no había oído llegar a los demás. Bill llevaba una capa de viaje, Fleur un gran delantal blanco de cuyo bolsillo sobresalía una botella que Harry reconoció. Era Crecehuesos. Hermione, pálida, un tanto vacilante y abrigada con una bata prestada, se acercó a Ron, que le rodeó los hombros con los brazos. Y Luna, que llevaba un abrigo de Fleur, se agachó y con ternura apoyó los dedos sobre los párpados de Dobby para hacerle los vidriosos ojos. Ya está, musitó Luna. Ahora puede dormir. Harry colocó al elfo en la tumba y se le dispuso las diminutas extremidades como si se estuviera descansando. Salió del hoyo y le echó un último vistazo al cadáver. Hizo un esfuerzo para no derrumbarse al recordar el funeral de Dumbledore, las numerosas hileras de sillas doradas, el ministro de magia en la primera fila, la enumeración de los logros de Dumbledore, la majestuosidad de la tumba de mármol blanco. Pensó que Dobby merecía un funeral igual de espectacular, pero, en cambio, el elfo yacía en un burdo agujero entre los matorrales. Creo que deberíamos de dedicarle unas palabras, sugirió Luna. Empezaré yo, ¿está bien? Y mientras todos la miraban, Luna le dijo al elfo que yacía en el fondo de la tumba. Muchas gracias, Dobby, por haberme rescatado de aquel sótano. Es una injusticia que hayas tenido que morir, porque eras muy bueno y muy valiente. Siempre recordaré lo que has hecho por nosotros, y deseo que ahora seas feliz. Se dio la vuelta y miró a Ron, que carraspeó y dijo con voz sorda. Sí, gracias, Dobby. Gracias, murmuró Dean. Harry tragó saliva y dijo simplemente. Adiós, Dobby. No fue capaz de decir más, aunque Luna ya lo había dicho todo por él. Bill levantó su varita mágica y el montón de tierra acumulado junto a la tumba se alzó y cayó pulcramente en el hoyo, formando un pequeño túmulo rojizo. ¿Importa si me quedo un momento más aquí? Preguntó Harry a los demás. El muchacho les oyó murmurar palabras que no llegó a entender. Notó unas suaves palmadas en la espalda y entonces todos regresaron a la casa dejándolo a solas con el elfo. Echó un vistazo alrededor y descubrió algunas piedras blancas y erosionadas por el mar que bordeaban los arriates. Como tomó una de las más grandes y la situó a modo de cojín sobre un sitio donde ahora descansaba la cabeza de Dobby. Luego buscó una varita en el bolsillo. Pero encontró dos. Lo había olvidado. No llevaba la cuenta ni recordaba a quién pertenecían esas varitas. Tan solo se acordaba de que se las había arrebatado a alguien, así que escogió la más corta, la más cómoda para él, y apuntó a la piedra. Poco a poco, a medida que murmuraba las instrucciones, fueron apareciendo unas profundas incisiones en la piedra. Sabía que Hermione habría podido hacerlo mejor y seguramente más deprisa, pero quería marcar aquel sitio del mismo modo que había acabado la tumba. Cuando se incorporó, la inscripción de la piedra rezaba: Aquí yace Dobby, un elfo libre. Se quedó muchos instantes contemplando su trabajo y luego se marchó. Todavía notaba pinchazos en la cicatriz y en la mente se le acumulaban todas las ideas que se le habían ocurrido mientras cavaba, ideas fascinantes y terribles de que había tomado forma en la oscuridad. Cuando entró por el pequeño vestíbulo, vi a los demás sentados en el salón mirando atentamente a Bill, que les hablaba. La sala era una bonita habitación, pintada de colores claros, en cuya chimenea ardía un pequeño y resplandeciente fuego hecho con maderas recogidas en la playa. Harry no quería ensuciar la alfombra de barro, así que se quedó de pie en el umbral escuchando. Una suerte que Ginny esté de vacaciones. Si hubiera estado en Hogwarts, se la habrían llevado antes de que lográramos rescatarla. Ahora ya sabemos que ella también está a salvo. Al volver la cabeza, Bill vio a Harry en la puerta y explicó. Los he sacado a todos de la madriguera y los he llevado a la casa de Muriel, porque los mortífagos ya saben que Ron está contigo y sin dudar irán por mi familia. No te disculpes, añadió al ver la cara que ponía. Solo era una cuestión de tiempo. Mi padre llevaba meses diciéndolo. Somos la familia más numerosa de traidores a la sangre que existe. ¿Cómo los has protegido? Preguntó Harry. Mediante un encantamiento fidelio. Mi padre es el guardián de los secretos. Y también
Le hemos hecho un fidelio a esta casa y por tanto yo soy aquí el guardián de los secretos. Nadie de nuestra familia puede ir a trabajar, pero ahora es lo de menos. Y cuando Levander y Griphook se hallaban repuesto un poco, nosotros también nos iremos a casa de Muriel, porque aquí apenas cabemos. Ella dispone de mucho espacio. Flair le ha dado crecehuesos a Griphook y ya se le están curando las piernas. Así que si todo va bien podremos trasladarnos dentro de una hora o... No, no, los necesito a los dos. Lo interrumpió Harry y Bill se sorprendió. Tengo que hablar con ellos, es importante. El muchacho percibió la autoridad de su propia voz, la convicción y la determinación que había adquirido mientras cavaba la tumba de Dobby. Todos miraban desconcertados. Voy a lavarme, añadió Harry mirándose las manos manchadas de barro y de la sangre de Dobby. Luego quiero hablar con ellos enseguida. Fue a la pequeña cocina y se acercó al fregadero bajo la ventana que daba hacia el mar. El horizonte ya clareaba y el cielo iba tiñéndose de tonos rosas y oro mientras el muchacho se lavaba y recuperaba el hilo de las ideas que se le habían revelado en el oscuro jardín. Ahora Dobby nunca podría decirles quién lo había enviado al sótano, pero Harry sabía muy bien que había visto un ojo de azul intenso que lo había mirado desde aquel fragmento de espejo, y a partir de ahí había recibido ayuda, y Hogwarts siempre ayudará al que lo pida. Se secó las manos sin prestar atención al bello espectáculo del amanecer ni a los murmullos de los demás en el salón. Miró por la ventana hacia el horizonte y se sintió más cerca que nunca de la esencia de todo aquel enigma. Continuaba sintiendo punzadas en la cicatriz y sabía que Voldemort también estaba llegando a ese punto de comprensión. Harry lo entendía y no entendía a la vez. Su intuición le decía una cosa y el cerebro otra muy distinta. El Dumbledore, que ahora visualizaba con las manos juntas a la altura de los ojos como si rezara, le observaba y le sonreía. Él le dio el desulminador a Ron. Supo que lo haría. Le proporcionó una forma de volver. Y también entendió a Colagusano. Supo que habría una pizca de remordimiento ahí escondida en algún rincón. ¿Y si conocía las reacciones de ambos? ¿Qué sabía acerca de mí? ¿Acaso lo que pretendía de mí era que tuviera conocimiento de la realidad pero que no emprendiera ninguna búsqueda? ¿Sabría lo duro que me resultaría eso? ¿Me lo puso tan difícil por ese motivo, para que tuviera tiempo de comprenderlo? Harry se quedó inmóvil con los ojos empañados contemplando el punto por donde empezaba a asomar el sol deslumbrante. Entonces se miró las manos recién lavadas y se sorprendió al ver que sujetaban un trapo. Lo dejó y regresó al vestíbulo, pero por el camino notó unos furiosos latidos en la cicatriz al mismo tiempo que, rápido como el reflejo de una libélula sobre el agua, le pasaban por la mente la silueta de un edificio que conocía muy bien. Bill y Fleur estaban al pie de la escalera. Necesito hablar con Griphook y Ollivander, dijo Harry. No puede ser, repuso Fleur. Tendrás que explicar, Harry. Están los dos erguidos y cansados. Perdóneme, repuso Harry con calma, pero no tenemos tiempo. Necesito hablar con ellos ahora mismo, en privado y por separado. Es muy urgente. ¿Qué demonios te pasa, Harry? Treció Bill. Te presentas aquí con un elfo doméstico muerto y un duende casi inconsciente. Hermione está como si lo hubieran torturado y Ron no quiere contarme nada. No podemos explicarte qué estamos haciendo, dijo Harry cansinamente. Perteneces a la Orden, Bill, y sabes que Dumbledore nos encomendó una misión, pero no podemos hablar de ella con nadie. Fleur chascó la lengua impaciente, pero su marido no desvió la mirada de los ojos de Harry. Resultaba difícil descifrar la expresión de su cara llena de cicatrices. Está bien, dijo Bill al fin. ¿Con quién quieres hablar primero? Harry titubeó. Sabía lo importante que era su decisión. Apenas les quedaba tiempo y había llegado el momento de decidir, horrocruxes o reliquias de la muerte. Con Griphook, contestó. Primero hablaré con Griphook. El corazón le latía muy deprisa, como si llevara un rato corriendo y acabara de salvar un obstáculo enorme. Pues ven, indicó bien y lo guió por la escalera. Apenas hubo subido unos escalones, Harry se detuvo y miró hacia atrás. Los necesito a los dos, les gritó Ron y Hermione, medio escondidos en la entrada del salón. Ambos se dejaron ver con una extraña expresión de alivio. ¿Cómo te encuentras? Le preguntó Harry a Hermione.
Estuviste increíble. No sé cómo fuiste capaz de inventar esa historia con el daño que te estaba haciendo esa bruja. Hermione compuso una débil sonrisa. Ron la rodeó con un brazo y preguntó: ¿Qué vamos a hacer ahora, Harry? Ya lo verás. Vamos. Los tres amigos siguieron a Bill por la escalera y llegaron a un pequeño rellano en el que había tres puertas. Aquí es, dijo Bill abriendo la puerta de su dormitorio. La habitación también tenía vista al mar, moteado de color dorado a la luz del amanecer. Harry se acercó por la ventana, se puso de espaldas al espectacular paisaje y cruzando los brazos esperó. Todavía notaba punzadas en la cicatriz. Hermione se sentó en la butaca que había junto al tocador y Ron en el reposabrazos de la misma. Enseguida reapareció Bill con el pequeño duende en brazos y lo depositó con cuidado en la cama. Griphook le dijo las gracias y Bill se marchó y cerró la puerta. Perdona que te haya hecho traer aquí, dijo Harry. ¿Cómo tienes las piernas? Me duelen, pero se están curando. Todavía llevaba en las manos la espada de Gryffindor y su mirada era extraña, entre agresiva e intrigada. Harry observó a aquel personaje de piel cetrina, largos y delgados dedos, ojos negros, pies alargados y sucios. Iba descalzo porque Fleur le había quitado los zapatos. Un poco más alto que un elfo doméstico y con la cabeza bombada más grande que la de un humano. Supongo que no lo recordarás, comenzó Harry. ¿Que soy el duende que te llevó hasta tu cámara la primera vez que visitaste Gringotts? Le interrumpió Griphook. Pues sí, lo recuerdo, Harry Potter. También entre los duendes eres famoso. Ambos se miraron con cierto recelo, como sospezándose. Dado que Harry seguía doliéndole la cicatriz, quería acabar la entrevista cuanto antes, pero también temía hacer un movimiento en falso. Mientras intentaba decidir la mejor forma de plantear su petición, el duende rompió en silencio. ¿Has enterrado al elfo? Dijo con inesperada hostilidad. Te he visto hacerlo desde la ventana del dormitorio contiguo. Sí, en efecto. Griphook lo miró con el rabillo de sus rasgados y negros ojos y aseveró. Es un mago muy poco común, Harry Potter. ¿Qué quieres decir? Repuso el muchacho frotándose distraídamente la cicatriz. Has cavado tú mismo la tumba. Sí, ¿y qué? Griphook no contestó, y Harry creyó que se estaba burlando de él por haberse comportado como un mogol, pero no le importaba. Aunque el duende le gustara o no la tumba de Dobby, así pues se preparó para afrontar la cuestión que le interesaba. Griphook, quiero preguntarte, ¿también has rescatado un duende? ¿Qué? Me has traído aquí y me has salvado. Bueno, espero que no me lo eches en cara, dijo Harry un poco impaciente ya. No, no te lo reprocho, Harry Potter, respondió Griphook, y con un dedo se enroscó la delgada y negra barba. Pero eres un mago muy raro. Está bien, verás. Necesito ayuda, Griphook, y tú tienes que dármela. El duende no hizo ningún comentario para animarlo ni hablar, ni siquiera se limitó a observar con ceño, como si jamás hubiera visto a nadie parecido a él. Necesito entrar a una cámara de Gringotts. Harry no había previsto exponer su proyecto de forma tan directa, y lo dijo precisamente cuando notaba una fuerte punzada en la cicatriz en forma de rayo, y veía, una vez más, la silueta de Hogwarts. No obstante, cerró la mente con firmeza, pues primero debía ocuparse de Griphook. Ron y Hermione lo observaron como si se hubiera vuelto loco. Oye, Harry, dijo Hermione, pero el duende le interrumpió. Entrar por la fuerza a una cámara de Gringotts, dijo e hizo una pequeña mueca de dolor al cambiar de postura en la cama. Eso es imposible. No, no lo es, lo contradijo Ron. Ya lo ha dicho alguna vez. Sí, así es, confirmó Harry. El mismo día que nos conocimos, Griphook, el día que de mi cumpleaños hace 7 años. La cámara en cuestión estaba vacía en aquel momento, respetó el duende, y Harry comprendió que aunque Griphook se hubiera marchado de Gringotts, le ofendía la idea de que alguien abriera una brecha en las defensas del Banco de los Magos. Su protección era prácticamente nula. Pues la cámara en que necesitamos entrar no está vacía, e imagino que la habrán protegido muy bien, especuló Harry, porque le pertenece a los Lestrange.
Ron y Hermione intercambiaron una mirada, perplejos, pero ya tendrían tiempo para explicárselo después de que Griphook hubiera dado una respuesta. No tiene ninguna posibilidad, replicó el duende cansinamente. Ninguna. Acuérdate de la inscripción. Así que, si buscas por debajo de nuestro suelo un tesoro que nunca fue tuyo... Ladrón, te hemos advertido. Ten cuidado. Sí, lo sé. La recuerdo a la perfección. Pero yo no pretendo hacerme con ningún tesoro. Ni intento tomar nada para beneficiarme personalmente. ¿Me crees? El duende lo miró de soslayo. El muchacho no paraba de sentir punzadas en la cicatriz, pero las desechó negándose a admitir su dolor y la invitación que ésta encerraba. Si existiera un mago del que pueda creer que no busca un beneficio personal, dijo Griphook al fin, serías tú, Harry Potter. Los duendes y los elfos no están acostumbrados a recibir la protección y el respeto que tú has mostrado esta noche. Al menos no a recibirlos de los portadores de varita. ¿Portadores de varita? Repitió Harry. Semejante expresión le sonó extraña, pero la cicatriz no cesaba de darle punzadas mientras Voldemort dirigía sus pensamientos hacia el norte, y él ansiaba interrogar a Ollivander, que esperaba en la habitación contigua. Hace mucho tiempo que los magos y los duendes se disputaban el derecho a utilizar varitas, musitó el duende. Bueno, pues ustedes pueden hacer magia sin necesidad de ellas, observó Ron. Eso es irrelevante. Los magos se niegan a compartir los secretos de las varitas con los restantes seres mágicos, y de este modo nos impiden ampliar nuestros poderes. Pero los duendes tampoco comparten su magia con nadie, replicó Ron. No quieren decirnos, por ejemplo, cómo fabrican sus espadas ni sus armaduras. Los duendes saben trabajar el metal de un modo que los magos nunca... Bueno, da igual, cortó Harry al ver que Griphook se enfurecía. Esto no es un combate de magos contra duendes, ni contra ninguna otra criatura mágica. Pues sí, se trata precisamente de eso, exclamó Griphook soltando una desagradable risotada. A medida que el señor tenebroso adquiere mayor poder, su raza se reafirma cada vez más sobre la mía, de tal manera que Gringotts cae bajo el dominio de los magos, los elfos domésticos mueren asesinados, y ¿quién protesta entre los portadores de varita ante estos acontecimientos? Nosotros, intervino Hermione. Se había incorporado y los ojos le echaban chispas. Nosotros protestamos. Y a mí me persiguen tanto como cualquier duende o elfo, Griphook. Yo soy una sangre sucia. No te llames, masculló Ron. ¿Por qué no? Explicó ella. Soy una sangre sucia y a mucha honra. Yo no estoy en la mejor posición que tú en este nuevo orden, Griphook. En casa de los Malfoy fue a mí quien decidieron torturar, ¿sabes? Se separó el cuello de la bata para mostrar el delgado corte, todavía enrojecido, que le había hecho Bellatrix en el cuello. ¿Sabías que fue Harry quien liberó a Dobby y que desde hace años intentamos que liberaran a los elfos domésticos? Ron se rebulló incómodo en el verso de la butaca. Nadie desea más que nosotros que quien tú sabes sea vencido. El duende la miró con la misma curiosidad con que había observado antes a Harry. ¿Qué quiere de la cámara de los Lestrange? Preguntó. La espada que hay adentro es una falsificación. La auténtica es esta. Los miró de uno en uno. Me parece que eso ya lo sabían. Por ese motivo me pidieron que mintiera, ¿no es así? Pero la espada falsa no es lo único que hay en la cámara, replicó Harry. ¿Tú has visto las otras cosas que hay ahí? El corazón le palpitaba más que antes y redobló sus esfuerzos por ignorar el dolor pulsante de la cicatriz. El duende volvió a retorcerse y la barba con el dedo y le dijo: hablar de los secretos de Gringotts va en contra de nuestro código de honor. Somos los guardianes de tesoros fabulosos, los responsables de objetos puestos en nuestro cuidado, muchas veces forjados con nuestras propias manos. Acarició la espada mientras miraba a los tres chicos en hito, primero a Harry, luego a los otros dos, y de nuevo a Harry. Al final murmuró: son muy jóvenes para pelear contra tantos. ¿Nos ayudarás? Le urgió Harry. No podemos entrar en Gringotts sin la ayuda de un duende. Eres nuestra única oportunidad. Me lo pensaré, dijo Griphook con una lentitud exasperante. Pero, musitó Ron enojado. Hermione le dio un codazo en las costillas. Gracias, dijo Harry. El duende inclinó su enorme y abombada cabeza y luego flexionó las cortas piernas. Creo que el crecehuesos ya ha hecho su trabajo.
afirmó mientras se acomodaba con petulancia en la cama de Billy Flare. Quizás pueda dormir por fin, si me disculpan. Sí, desde luego, dijo Harry, pero antes de salir de la habitación, tomó la espada que el duende conservaba a su lado. Este no protestó, pero al cerrar la puerta a Harry le pareció detectar resentimiento en sus ojos. ¡Qué imbécil!, susurró Ron. Disfruta manteniéndonos en suspenso. Harry, susurró Hermione apartando a sus dos amigos de la puerta hacia el centro del rellano, todavía oscuro. Me parece que insinuabas que en la cámara de los Lestrange hay otro Horrocrux, ¿es así? Sí, eso supongo, porque Bellatrix se puso histérica cuando creyó que habíamos estado ahí. Estaba aterrorizada, pero ¿por qué? ¿Qué imaginó que habíamos visto o nos habíamos llevado? Debe de tratarse de algo muy importante, pues la aterraba pensar que quien ustedes saben se enterara. Pero, a ver, ¿no buscamos sitios donde haya estado quien ustedes saben? ¿O a quien haya hecho algo importante? Preguntó Ron perplejo. ¿Acaso ha estado alguna vez en la cámara de los Lestrange? No sé si ha entrado alguna vez en Gringotts, respondió Harry. De joven nunca tuvo dinero porque no recibió nada de en herencia, pero debió ver la banca mágica por fuera la vez primera que fue al Callejón Diagon. El dolor de la cicatriz no remitía, pero Harry lo ignoró una vez más. Quería que sus amigos entendieran sus intenciones respecto a Gringotts antes de hablar con Ollivander. Supongo que quien ustedes saben debía enviar a cualquier cosa que tuviera la llave a cualquiera que tuviera la llave de una cámara de Gringotts, pues lo consideraba un símbolo real de pertenencia en el mundo de los magos. Y no olviden que él confiaba en Bellatrix y su esposo. Estos fueron sus más leales siervos antes de que cayera, y quienes se le dedicaron a buscarlo cuando desapareció. Le he oído decirlo la noche que regresó. Se frotó la cicatriz. Aunque no creo que le revelara a Bellatrix de qué se trataba un Horrocrux. Al fin y al cabo, a Lucius Malfoy nunca le contó toda la verdad sobre el diario. Seguramente le dijo que era un bien muy preciado y le pidió que lo guardara en su cámara. Según Hagrid, es el lugar más seguro del mundo para guardar algo que quieres esconder, después de Hogwarts, claro. Cuando Harry les hubo explicado sus razonamientos, Ron le dijo admirado: «¡Qué bien lo entiendes!». «Solo algunas cosas», repuso Harry. «Cosas sueltas. Ojalá entendiera igual de bien que a Dumbledore, pero ya veremos. Vamos, es el turno de Ollivander». Ron y Hermione estaban confusos pero impresionados cuando cruzaron el rellano con su amigo y llamaron a la puerta enfrente del dormitorio de Fir y Fleur. Ollivander contestó con un débil «¡Adelante!». El fabricante de varitas yacía en la cama más alejada de la ventana. Había pasado más de un año en el sótano de la mansión Malfoy, y Harry sabía que lo habían torturado a menos en una ocasión. Estaba escuálido y le sobresalían los huesos del rostro bajo la amarillenta tez. Los ojos gris plata parecían enormes en las hundidas cuencas y las manos, posadas sobre la manta, se asemejaban a las de un esqueleto. Los tres amigos se sentaron en la otra cama. Desde ahí no se veía el sol naciente. La habitación daba al jardín que bordeaba la parte superior del acantilado donde se hallaba la tumba recién cavada. «Perdóneme que lo moleste, señor Ollivander», dijo Harry. «Hijo mío», repuso Ollivander con un hilo de voz, nos has rescatado. Creí que moriríamos en aquel sótano. Nunca podré agradecértelo nunca lo suficiente». «Lo hicimos de buen grado». Le dolía cada vez más la cicatriz. Tenía la certeza de que apenas les quedaba tiempo para llegar antes que Voldemort a aquello que perseguía, y para intentar frustrar sus planes. Sintió una pizca de pánico. Sin embargo, había tomado una decisión al optar por hablar primero con Griphook, fingiendo una calma que no sentía. Rebuscó en el monedero de piel de Monk y sacó las dos mitades de su varita rota. «Necesito ayuda, señor Ollivander». «Pídeme lo que quieras, hijo». «¿Puede reparar esta varita? ¿Tiene arreglo?». Ollivander tendió una temblorosa mano y Harry le puso las dos mitades unidas por solo un hilo en la palma. «Acebo y pluma de fénix», musitó Ollivander. 28 centímetros. Bonita y flexible. «Sí, sí», dijo Harry.
¿Puede? No puedo, susurró Ollivander. Lo siento mucho, pero una varita que ha sufrido semejante daño no puede repararse por ningún medio que yo conozca. Harry se había preparado para oír esa respuesta, pero aún así le afectó muchísimo. Tomó las dos mitades y volvió a guardarlas en el monedero colgado del cuello. Ollivander no le quitó la vista al bolsito que había desaparecido, en la que había desaparecido la varita rota hasta que Harry, sacándolas del bolsillo, le mostró las dos varitas que se había llevado de la casa de los Malfoy. ¿Puede identificar estas? Preguntó. El fabricante tomó la primera, se la acercó a los descoloridos ojos, la hizo rodar entre los nudosos dedos y la dobló un poco. Nogal y fibras de corazón de dragón, sentenció. 32 centímetros. Rígida. Pertenecía a Bellatrix Lestrange. ¿Y qué me dice de esta otra? Ollivander repitió el examen y recitó. Espino y pelo de unicornio. 25 centímetros. Bastante elástica. Era de Draco Malfoy. ¿Era? Repitió Harry. ¿Ya no lo es? Es posible que no, si tú se la quitaste. Sí, se la quité. Entonces es posible que sea tuya. La forma de tomarla es importante, por supuesto, pero también depende mucho de la propia varita. En general, cuando alguien gana una varita, la lealtad de ésta cambia. Todos guardaron en silencio y solo se oía el lejano murmullo del mar. Habla usted como si las varitas tuvieran sentimientos, observó Harry, como si pensaran por ellas mismas. Verás, la varita elige al mago, explicó Ollivander. Los que hemos estudiado el arte de los instrumentos siempre lo hemos tenido claro. Pero aún así, ¿una persona puede utilizar una varita que no haya elegido ella? No, ¿o no? Preguntó Harry. Sí, claro, si eres un buen mago, puedes canalizar tu magia a través de casi cualquier instrumento. No obstante, los mejores resultados se obtienen cuando existe la máxima afinidad entre mago y varita, pero esas conexiones son complejas. Puede darse una atracción inicial y después una búsqueda mutua de experiencia. La varita aprende del mago y viceversa. Las olas del mar acariciaban la orilla y producían un sonido lastimero. Yo se la quité a Malfoy por la fuerza, especificó Harry. ¿Puedo usarla sin peligro? Creo que sí. La propiedad de las varitas se rige por las leyes sutiles, pero normalmente una varita conquistada se somete a su nuevo amo. ¿Entonces puedo usar esta? Preguntó Ron sacando la varita de colagusano del bolsillo y mostrándosela a Ollivander. Castaño y fibras de corazón de dragón, 23 centímetros y medio, quebradiza, la describió Ollivander. Me obligaron a fabricarla para Peter Pettigrew poco después de que me secuestraran. Creo que sí la ganaste. Lo más probable es que te obedezca y lo haga mejor que cualquier otra varita. ¿Y eso vale para todas? ¿No? Preguntó Harry. Eso creo, contestó Ollivander dirigiendo sus saltones ojos hacia el muchacho. Haces preguntas muy profundas, Potter. El arte de las varitas es una complicada y misteriosa rama de la magia. Así pues, ¿no es necesario matar al propietario anterior para tomar plena posesión de una varita? ¿Necesario? No, yo diría que no, no lo es. Pero según algunas leyendas, repuso Harry y se le aceleró el corazón y el dolor de la cicatriz aumentó de nuevo. Estaba seguro de que Voldemort había decidido llevar su idea a la práctica. Existen ciertas leyendas sobre varitas que han pasado de mano en mano mediante el asesinato. Ollivander, palideciendo de miedo, en contraste con la blanca almohada, adquirió una tonalidad gris clara, y los ojos inyectados en sangre se le desorbitaron. Se trata de una única varita, creo, susurró. Y quien usted sabe la está buscando, ¿verdad? Preguntó Harry. ¿Y cómo? Musitó Ollivander con voz ronca y dirigió una mirada suplicante a Ron y Hermione. ¿Cómo lo sabes? Quien usted sabe quería que usted le explicara cómo destruir la relación que existe entre nuestras varitas, ¿no es así? Continuó Harry.
Ollivander estaba aterrado y se defendió. Me torturó, no lo olvides. Me hizo la maldición Cruciatus. No tuve más remedio que decirle lo que sabía y sospechaba. Lo comprendo, repuso Harry, pero dígame, ¿le habló a quien usted sabe de los núcleos centrales gemelos? ¿Le digo que bastaba con que tomara prestada la varita de otro mago? Ollivander se estaba horrorizando, petrificado por la cantidad de información que manejaba Harry. Asintió con la cabeza lentamente. Pero no dio resultado, prosiguió el muchacho. Mi varita volvió a vencer a la suya, que era prestada. ¿Sabe usted por qué? Ollivander negó con la cabeza con la misma lentitud que había sentido y dijo: Nunca había oído nada parecido. Esa noche tu varita hizo algo absolutamente excepcional. La conexión de los núcleos dentales gemelos es increíblemente inusual. Sin embargo, no entiendo por qué tu varita rompió la prestada. Estábamos hablando de la otra varita, señor Ollivander, de la que cambia de mano mediante un asesinato. Cuando quien usted sabe se dio cuenta que mi varita había hecho algo raro, regresó para preguntarle sobre esta otra varita, ¿no es cierto? ¿Cómo sabes? Preguntó. Harry no contestó. Sí, sí, me lo preguntó, susurró Ollivander. Quería saberlo todo sobre la varita conocida como vara letal, varita del destino o varita de Sauco. Harry miró de soslayo a Hermione que escuchaba atónita. El señor tenebroso, continuó Ollivander con una voz que detonaba pánico, siempre se mostró satisfecho con la varita que le hice, de tejo y pluma de fénix, 34 centímetros y medio, hasta que descubrió la conexión de núcleos centrales gemelos. Ahora busca la otra varita más poderosa, la única capaz de vencer a la tuya. Pero pronto sabrá, si no lo sabe ya, que la mía se ha roto y no puede repararse, dijo Harry. No, terció Hermione asustada. Eso no puedes saberlo, Harry. ¿Cómo va con el Prior Incantatem? Dijo Harry. Dejamos tu varita y la varita de Endrino en la casa de los Malfoy, Hermione. Si las examinas debidamente y les haces recrear los hechizos que han realizado últimamente, comprobarán que la tuya rompió la mía. Verán que intentaste repararla y que no lo conseguiste, y comprenderán desde entonces que he utilizado la varita de Endrino. El poco color que Hermione habría recuperado desde su llegada volvió a desaparecerse del rostro. Ron le echó a Harry una mirada de reproche y comentó: Bueno, no nos preocupemos por eso ahora. El señor tenebroso ya no busca la varita de Sauco solo para destruirte, Potter, intervino Ollivander. Está decidido a poseerla porque cree que lo convertirá en verdaderamente vulnerable. ¿Usted cree que si la poseyera sería invulnerable? Mira, el propietario de la varita de Sauco sabe que se expone a ser atacado, dijo Ollivander. Pero he de admitir que la idea del señor tenebroso en posesión de la vara letal es formidable. De pronto Harry recordó el día en que había conocido a Ollivander. No supo qué pensar de él. Incluso ahora, después de que Voldemort lo hubiera secuestrado y torturado, la idea de que un mago tenebroso en posesión de esa varita parecía cautivarlo tanto como lo horrorizaba. ¿Entonces cree que esa varita existe en realidad, señor Ollivander? Preguntó Hermione. Sí, desde luego. Y es perfectamente posible seguirle la pista a través de la historia. Hay lagunas por descontado, largos periodos en que le pierde de vista, ya sea porque se extravió o porque se tuvo escondida, pero siempre reaparece. Además posee ciertas características que los versados en el arte de las varitas sabemos reconocer. Existen referencias escritas, algunas crípticas, que otros fabricantes de varita y yo nos hemos encargado de estudiar, y te aseguro que tienen el sello de autenticidad. De modo que usted, de modo que usted opina que se trata de un cuento de hadas o un mito, insistió Hermione aún con esperanza. No, nada de eso, respondió Ollivander. Lo que ignoro es si para pasar de un propietario a otro tiene que producirse a la fuerza un asesinato. Su historia es sangrienta, pero eso
podría deberse a que es un objeto muy atractivo y por consiguiente despierta grandes pasiones a los magos. Es innecesariamente poderosa, peligrosa según en qué mano esté, y un objeto que ejerce una increíble fascinación sobre todos los que nos dedicamos al estudio del poder de estos instrumentos. Señor Ollivander, intervino Harry, usted le dijo a quien usted sabe que Gregorovich tenía la varita de Sauco, ¿verdad? Ollivander palideció hasta adquirir un aspecto fantasmal y balbuceó. Pero, ¿cómo sabes tú? Eso no importa. Le dolía tanto la cicatriz que cerró los ojos y durante esos escasos segundos vio la calle principal de Hogsmeade, todavía oscura porque estaba mucho más al norte. Le dijo a quien usted sabe que Gregorovich tenía la varita. Eso era un rumor, susurró Ollivander. Un rumor que circulaba muchos años antes de que tú nacieras. Creo que lo difundió el propio Gregorovich. Imagínate lo conveniente que sería que el negocio de un fabricante de varitas se sospechara que estaba estudiando y duplicando las cualidades de la varita de Sauco. Sí, ya lo imagino, dijo Harry y se levantó. La última pregunta, señor Ollivander, y lo dejaremos descansar. ¿Qué sabe usted sobre las reliquias de la muerte? ¿Las qué? Preguntó el fabricante de varitas perplejo. Las reliquias de la muerte. Me temo que no sé de qué me hablas. ¿Tiene algo que ver con las varitas? Harry escrutó el demarcado rostro y decidió que no fingía, no sabía nada de las reliquias. Gracias, dijo. Muchas gracias. Ahora lo dejaremos descansar. Ollivander pareció afligido. Me estaba torturando, farfulló. Me hizo la maldición Cruciatus. No tienes idea de que... Sí la tengo, replicó Harry. Claro que la tengo. Ahora descanse, por favor. Gracias por contarme todo eso. Harry bajó la escalera seguido de Ron y Hermione. Bill y Fleur, Luna y Dean estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina, cada uno con su taza de té. Al verlo en el umbral todos alzaron la vista, pero él se limitó a saludarlos con la cabeza y precedió a sus dos amigos hasta el jardín. Una vez fuera, dirigió hasta el túmulo de la tierra rojiza que cubría el cadáver de Dobby. La cabeza no paraba de dolerle y tenía que hacer el esfuerzo tremendo para ahuyentar las visiones que intentaban penetrar por su mente. Pero debía aguantar un poco más. Pronto se rendiría por donde por que necesitaba saber si su teoría era correcta, de modo que haría un breve esfuerzo más para explicárselo todo a Ron y Hermione. Hace mucho tiempo, Gregorovich tenía la varita de Sauco, les explicó, y yo vi cómo lo buscaba quien ustedes saben. Cuando lo encontró, se enteró que ya no la tenía, porque Grindelwald se la había robado. No sé cómo el ladrón averiguó que estaba en poder de Gregorovich, pero si ese fue lo bastante estúpido para difundir el rumor, no creo que le resultara difícil. Voldemort estaba ante la verja de Hogwarts, lo veía ahí inquieto, y también veía el farol oscilando en el crepúsculo cada vez más cerca. Así que pues Grindelwald utilizó la varita de Sauco para hacerse más poderoso, y cuando se halló en la cima del poder, Dumbledore comprendió que era el único capaz de detenerlo, de modo que se batió en un duelo con Grindelwald, lo venció y le quitó la varita de Sauco. ¿Que Dumbledore tenía la varita de Sauco? Se extrañó Ron. Pero entonces, ¿dónde está ahora? En Hogwarts, contestó Harry, luchando por permanecer con ellos en el jardín al borde del acantilado. Pues vamos para allá, saltó Ron. Vamos a buscarla antes de que lo haga él, Harry. Es demasiado tarde. Harry no aguantaba más, pero él sujetó la cabeza con ambas manos para intentar soportarlo. Él sabe dónde está. Ya se encuentra ahí. Harry, se enfadó Ron. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Por qué hemos perdido tanto tiempo? ¿Por qué hablaste primero con Griphook? Podríamos haber ido, todavía podríamos ir. No, dijo Harry y se arrodilló en la hierba. Hermione tiene razón. Dumbledore no quería que yo tuviera esa varita. No quería que la consiguiera. Quería que encontrara los Horrocruxes. Pero esa es la varita invencible, Harry, protestó Ron. No, yo no tengo que... Yo debo conseguir los Horrocruxes. De pronto todo se volvió frío y oscuro. El sol apenas se veía en el horizonte, mientras él se deslizaba al lado de Snape por los jardines en dirección al lago. Me reuniré Me reuniré contigo en el castillo dentro de poco,
dijo con su aguda y inexpresiva voz. Ahora vete. Snape asintió y echó a andar de nuevo por el sendero. La capa negra ondeaba detrás. Harry caminó despacio esperando a que la figura de Snape se perdiera de vista. No convenía que el profesor ni nadie viera dónde iba. Por fortuna, no había luces en las ventanillas del castillo, aunque bien pensado él podía ocultarse. Al cabo de un segundo, se había hecho un encantamiento desilusionador para que lo volvió invisible incluso a sus propios ojos. Continuó caminando alrededor del borde del lago, contemplando el contorno de su amado castillo, su primer reino, el territorio sobre el cual tenía un derecho indiscutible. Junto al lago, reflejada en las oscuras aguas, se hallaba la tumba de mármol blanco, de mármol blanco, una innecesaria mancha en el familiar paisaje. Sintió otra vez aquel arrebato de euforia controlada, aquel embriagador afán de destrucción, y levantó la vieja varita de tejo. Qué adecuado que esa fuera su última gran actuación. La tumba se rajó de arriba a abajo. La figura amortajada era tan alta y delgada como lo había visto en vida. Voldemort levantó de nuevo la varita. Entonces se desprendió la mortaja. La cara estaba traslúcida, pálida, demacrada y sin embargo casi perfectamente conservada. Le habría dejado puestas las gafas en la torcida nariz, y eso le inspiró irrisión y desdén. Dumbledore tenía las manos entrelazadas sobre el pecho, y ahí estaba la varita, entre sus manos, y enterrada con él. ¿Qué se había creído aquel viejo idiota? ¿Que el mármol o la muerte protegería la varita? Tal vez al señor tenebroso le daría miedo violar su tumba. La mano con aspecto de araña descendió en picada y arrancó la varita apresada por Dumbledore, y al hacerlo, una lluvia de chispas salió de su punta, centelleando sobre el cadáver de su último propietario, lista para servir, por fin, a un nuevo amo. Fin del capítulo 24. Pues, listo, gente. Creo que luego de ver todo el tema que había sucedido con el buen Dobby, pues pasamos ya a otra escena, por así decirlo, en la cual pues ya se nos revelaron dos cosas, ¿no? Por la parte de ¿cómo se llama? De Griphook, el que puede haber un Horrocrux dentro del banco de Gringotts. Entonces habrá que ver cómo entran, quién va a ir, van a ir todos, o en este caso también del lado de la parte de Ollivander, pues que se revela que la varita es real, que la tenía Dumbledore y pues prácticamente que ahorita ya está en las manos de Voldemort. Ya hay dos caminos que se deben de seguir. Veremos si se siguen todos a través de un solo camino o se separan y van dividiendo diferentes actividades para pues poder acabar número uno con la parte de los Horrocrux y después pues poder ir a atacar a Voldemort. Pero pues, bueno, creo que eso es algo que veremos en los siguientes capítulos. Sin más que decir, les agradezco que hayan estado en la lectura del día de hoy. Les deseo que tengan una excelente noche. Bye.